Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase del Diplomado de Prevención, Detección y Tratamiento de Adicciones que está siendo brindado en el espacio de Psicosmar Plantel Tesoyuca. Mi nombre es Roberto Laiza Espinosa, licenciado en Psicología. El día de hoy vamos a trabajar esta segunda clase del diplomado que se está dando en línea los días miércoles a través de la plataforma Classroom, en donde recuerden, también estamos al tanto y al pendiente de las dudas, preguntas, ya sea que las quieran tanto plasmar en el portal y también dentro de sus trabajos. Yo también estaré enterado de todas estas cuestiones para poderlas resolver incluso en la clase. Es necesario esta interacción porque la duda de uno a veces es la pregunta de muchos o el cuestionamiento que uno no había entendido y precisamente por eso las dudas son importantes, ¿sí? Bien, recapitulando un poquito lo que se vio en la primera clase. En la primera clase vimos conceptos básicos de las sustancias. Vimos también la clasificación de las drogas de acuerdo a una clasificación básica y también vimos las vías a través de las cuales se puede administrar una sustancia y dependiendo de la vía es cómo funciona el químico o qué tanto del químico llega al cerebro. Bien, en esta segunda clase vamos a ver tres temas importantes. El primero es uso, abuso y dependencia, que los vamos a determinar estos niveles a través de los cuales se llega a la enfermedad de la dependencia o denominada adicción. Factores de riesgo para precisamente la adicción. Y por último, las fases a través de las cuales se llega a esta adicción. Vamos a iniciar rápidamente con uso, abuso y dependencia. Como ya lo expresé, estos son los niveles y son los primeros niveles que nosotros tenemos que determinar. En tanto el historial de la persona, ya sea que llega a orientarse con nosotros acerca del consumo o también nosotros mismos para los que estamos formándonos en psicología, valorar el nivel o el grado de consumo con el que llega para determinar si es una dependencia o no lo es. Entonces, estos tres grados son importantísimos de entender porque de acuerdo a la valoración del grado en el que se encuentra el paciente, son tanto las técnicas específicas y como los tratamientos incluso que se pueden utilizar para hacerle uso y enfrentar esta problemática de la adicción. El uso es cuando se tiene un consumo mínimo en pequeñas cantidades, no ocasiona graves trastornos en el comportamiento ni en la salud. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en estas personas que ahora mismo están haciendo uso por primera vez del consumo de la sustancia. Como factores vulnerables tenemos a los jóvenes adolescentes, que ellos son uno de los motivos mayores por los que llegan al consumo, es por la insistencia y la presión social y por ese interés que los demás les llegan a pintar acerca del uso, así como más adelante lo vamos a ver en algunos factores. En este punto influye muchísimo el entorno, la cultura, la sociedad, la familia, la crianza, dado que ellos mismos hacen ver qué tan probable es que el paciente adolescente consuma. Entonces, un ejemplo del uso de sustancias es este adolescente que por primera vez está probando una dosis, ya sea de una droga mínima, blanda, o legal o ilegal, en este primer consumo, su primer cigarro de marihuana, su primer vaso de alcohol, su primer lata de cerveza, su primer pastilla, le denominamos abuso. Digo uso, perdón, uso. El uso también aplica para pacientes que una vez rehabilitados vuelven al consumo, ya sea de forma pequeña, gradual, antes de convertirse nuevamente en este ciclo de la dependencia. Entonces el uso va a ser este consumo mínimo. Del consumo mínimo de este uso, dependiendo de lo que el paciente obtiene, y eso lo vamos a tener bien claro, si hay un primer uso de sustancia y las consecuencias que se obtienen por este consumo de sustancias no son desagradables en sí, sino que lo que obtiene es agradable, es
natural y es normal que el sujeto vuelva a repetir tanto el consumo, la conducta o todo el patrón. Le llamo yo que cuando tú pruebas por primera vez un dulce, y lo que obtienes es que te gusta, es que es delicioso, es que te calma, te desestresa o incluso al comer este dulce puedes hablar con otras personas, ya sea con quien te lo regaló, ya sea empezar a platicar con personas. Estamos diciendo que lo que obtienes al comer este dulce es algo positivo. Por lo tanto, te va a llevar a volver a querer comer este dulce. Bueno, pues con las sustancias es lo mismo. Y vamos a tener en cuenta algo. Cada vez que se consume una sustancia, esta, como lo veíamos en la clase anterior, altera el sistema nervioso central, altera el cerebro, por lo cual va a tener consecuencias directas en el cerebro, que es la tarea que dejamos un poquito en investigar cómo funciona el cerebro, porque aquí lo que ocurre es el placer. Y toda sustancia, toda droga que se interna en el cuerpo busca esa generación de neurotransmisores y de placer. Entonces, a menos de que las consecuencias ambientales, ya sea el regaño, ya sea el castigo por el consumo, por el primer uso, sean negativas, quiere decir que si el sujeto no obtiene estas represalias, lo va a volver a hacer. Y la mayoría de los primeros consumos son a escondidas de la familia, son a incluso valoradas como intenciones que lo que buscan es que la familia o los más cercanos no se den cuenta. Entonces, la familia es difícil que logre identificar cuando un adolescente ya usó una droga por primera vez, a menos de que sí hayan visto los efectos y en ese momento haya castigo y represalias. Aquí se corta directamente el patrón y no llegamos a lo siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, una de las formas en las que aprendemos es mediante la aversión, mediante lo desagradable. Y en este patrón de la adicción y del consumo que estamos viendo, las consecuencias internas casi nunca son desagradables. O sea, las consecuencias de ingerir una sustancia, a menos de que sea un grado avanzado, siempre van a ser agradables en un primer momento, en unos primeros consumos, cuando hay uso de la sustancia. Lo que obtiene al organismo es agradable, a menos de que el metabolismo o el organismo no esté adaptado, que realmente le dé una fisiología, una reacción fisiológica desagradable cuando el sujeto consume, solamente ahí lo va a dejar de hacer y va a decir que lo paró y solo se quedó en un uso. Pero en esto de las adicciones se diría que la cosa va en aumento, nunca en disminución. Y ese es un mito que muchas veces se tiene, en donde ellos tienen esa falsa idea de control, primero, que lo pueden dejar cuando ellos quieren, segundo, que lo controlan de acuerdo a lo que ellos piensan, y la cosa no es así. Esto de la adicción y pasa del uso al abuso si no hay un castigo, algo desagradable, un stop inmediato. Y eso es muy fácil de llevarse a cabo. Entonces, el primer uso tiene que, es el que casi nunca se detecta, casi nunca se nota, pero debería de haber una consecuencia negativa a este primer uso para que realmente la conducta se pare en ese momento y se deje de hacer. Como lo decía, nosotros los seres humanos también aprendemos tanto lo placentero como lo que no nos genera un placer, lo desagradable, ¿no? Y lo platico yo en el caso en donde si como personas eh, estamos buscando, no sé, alimentos. Y en esta búsqueda de alimentos vamos al mercado y en el mercado vemos el primer puesto de alimentos. Y si decidimos comprar en ese primer puesto de alimentos, y nosotros nos sentamos y nos damos cuenta que no es tan saludable. Vemos incluso un poco rara la comida, no se ve tan apetecible, se ve grasosa. Pero aún así decidimos aventarnos a ese aprendizaje por la necesidad de la comida y decidimos comer en ese puesto, en ese primer puesto del mercado de alimentos. Y resulta que nos da la peor infección de la vida, vómito, dolor estomacal, infección, terminamos de esas veces que uno siempre se arrepiente de lo hubiera. Pero es por lo que obtuvimos, la consecuencia que obtuvimos de comer ahí, que aprendemos que para la próxima que tengamos hambre, aunque estemos en ese mismo mercado, no vamos a comer en el mismo lugar.
y no vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí ya hay un aprendizaje mediante un castigo, mediante algo aversivo de lo que debemos dejar de hacer. Entonces, con la sustancia en cierto punto y en este primer punto del uso, no hay este castigo, no hay esta aversión hacia la droga, sino al contrario, es tan agradable los efectos, lo social, lo individual, que lo lleva a hacerlo una segunda vez. Es como si, aún con todos los efectos de comer en este puesto, al final del día salgo feliz. Y eso no me importa, no me importan las consecuencias físicas, el vómito o el dolor, yo lo voy a volver a hacer una segunda vez porque lo agradable superó a lo desagradable. Entonces aquí incluso ya también aprendí a través del placer a volver a hacer las cosas y repetir las cosas. Lo que decíamos en los conceptos básicos, que esta adicción también es este patrón repetitivo de donde la persona lleva a cabo la misma acción, perdiendo el control incluso de la situación. Entonces, eso es lo que denominamos un primer uso de sustancia, que es el que da inicio y el que mantiene que todo este patrón de dependencia o que vaya aumentando el nivel empiece, y casi siempre el uso empieza de una forma agradable. Si el uso no empezara de una forma agradable, en ese momento se corta la conducta y se busca otras opciones para el individuo. Por ejemplo, si el alumno, el adolescente, escuchó que con la marihuana se puede relajar, que con la marihuana se puede desestresar ante lo que sea que esté viviendo, que esté causando esta situación en su vida diaria, este malestar. Si el adolescente hace caso y va con esa expectativa de encontrar relajación, y en este primer uso de sustancia él se da cuenta que realmente las consecuencias o los efectos, ya sea porque lo cachan el olor y tiene un castigo y tiene una reprimenda severa, y aparte físicamente se da cuenta que no le agradan los efectos porque su metabolismo funciona diferente. En ese momento, este adolescente puede obtener el aprendizaje de que la sustancia no es agradable y no es la forma de solucionar esta situación que él tiene, en donde podría aperturarse a otros caminos como lo puede ser la respiración, la relajación o algunas otras herramientas que le puedan dar la relajación que él llegó esperando ante el estrés. Entonces, muchas veces el primer uso se pinta ya sea de forma social o de forma en donde la sustancia cubra algo en ellos que por sí mismos no pueden darse, como si fuera una respuesta fácil a la ecuación. Entonces, eso es lo básico. ¿Por qué? Porque llega fácil, se explica fácil y muchas veces la sustancia sí se les da. A veces los pacientes en un primer uso lo que buscaban con este primer consumo era sentirse bien. Y lo que hace la sustancia es eso, hacerlo sentir bien. Claro, mientras dura el efecto, que al final del día es una burbuja no real de lo que está aconteciendo, es algo artificial. Están obteniendo, sí, beneficios, placer, se les olvidan los problemas, se regulan emocionalmente, se centran, incluso se obtienen esa energía, obtienen esa socialización, esa forma de hablar, la obtienen, se las dan la sustancia, pero al final del día es algo artificial que está siendo obtenido mediante algo externo, que es la sustancia. Entonces, mientras la sustancia en el primer uso le dé lo que quiere al sujeto, este va a regresar infinidad de veces para seguirlo obteniendo, en lugar de sí mismo cubrir esta necesidad, ¿no? Y de aquí la importancia de nosotros como psicólogos, que tenemos que valorar el por qué el uso de las sustancias. Yo siempre lo digo en el ejercicio clínico, en donde sería fácil satanizar la sustancia, y eso solo sería perdernos la contraparte funcional de lo que hacía la sustancia en el individuo mismo. Si yo solo satanizo la sustancia de inmediato y me pongo en ese juez de abogado o de señalador moral, donde digo es que el consumir es malo, es que lo que hace es daña al cuerpo, es que esto es no debería de hacerse, yo me estoy perdiendo, y en ese momento me cierro a la contraparte de donde el individuo tenía una razón, una función. La droga hacía una función en su cuerpo y le daba una reacción que él esperaba encontrar y que él encontraba. Y mientras él no cubra esta función por sí mismo, siempre va a buscar esa sustancia para cubrirla, no importando si lo internamos, no importando si lleva un proceso de rehabilitación, mientras nosotros no entendamos llamémosle, el por qué
usaba la sustancia y con qué fines, siempre va a quedar este espacio vacío. Sigo utilizando el ejemplo del adolescente que consume la droga. Si este adolescente que consume por primera vez la marihuana pasa al siguiente punto, que es el abuso, en donde el consumo ya se vuelve un problema. Aquí ya empezamos a tener los primeros focos rojos indicadores que las consecuencias están generando un deterioro desde el ámbito biológico, psicológico o social, en donde esto ya está causando problemas tal vez con los padres en la escuela por el olor, por los efectos, porque ya no responde igual que antes. En casa ya detectaron que está raro, ya detectaron que no tiene el mismo apetito, que deja de hacer actividades, que empieza a poner pretextos, empieza con conductas raras y esto empieza a causar a la vez problemas. Decimos que ya pasó de un uso a un abuso, porque aquí ya se empieza a volver primero una rutina de consumo, en donde la sustancia ya se implanta en la vida de esa persona y los efectos empiezan incluso hasta moldear la personalidad del individuo, porque a veces es tanto esto que lo primero que se pierde y lo tenemos que tener en claro, que cuando la sustancia llega al cerebro, moldea muchos formas en las que el sujeto trabaja e incluso él es él mismo. Entonces, diríamos que por más que el paciente o a veces los pacientes quieran ocultar los síntomas de que han consumido, porque formas de ocultarlas hay muchísimos y siempre hay entre estas formas de ocultarlas también muchos mitos en donde ellos dicen, no, bueno, si has tomado y estás borracho, con un caldo caliente, con algo picoso, tomando agua, con este otro remedio, con este otro té. Ellos intentan equilibrar y normalizar los efectos de la sustancia mientras está en el cuerpo. Pero hay algo que no se puede ocultar y hay algo que no se puede cambiar que demuestra que uno está intoxicado. Y esa es la forma de la personalidad y la forma en la que el sujeto está viendo su realidad. Mientras haya sustancia en el cuerpo y mientras el sujeto esté intoxicado, la personalidad va a cambiar dependiendo de la sustancia que se haya consumido. Ya sea que se hace hostil, ya sea que se hace aislado, ya sea que se hace eufórico, ya sea que entra en seguridad, eh, dependiendo de la sustancia, la personalidad cambia. Pero ellos están tan inmersos en este mundo del abuso en donde no se dan cuenta que ya dejaron de actuar normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es que la familia lo niega. La familia hace oídos sordos, hace ojos ciegos, en donde para ellos ya se le pasará. A lo mejor y hasta en los jóvenes dicen, es la rebeldía, es la adolescencia, y no. Cuando veamos familia y adicción, vamos a ver lo que es normal y lo que no es normal para determinar esos indicadores que te hacen decir, aquí ya hay un riesgo que no es algo de su rebeldía, de su adolescencia, sino que hay puntos específicos. Entonces, el sujeto que ya está abusando de la sustancia empieza a crear una normalidad, su realidad ya se distorsionó y cambió, no solo ante la sustancia, sino ante todo lo que lo rodea, pero él no es capaz de visualizarlo, él no es capaz de entender esta diferencia. Según él actúa normal, según él llega a casa, por ejemplo, bajo los efectos y desde su perspectiva él está caminando normal, él está hablando normal, él se sienta a la mesa normal, pero no es así. Desde fuera se puede ver claramente cómo llega y empieza a caminar como zombie, cómo tarda en contestar, cómo pasa 2, 3 minutos con la cuchara sin poder probar la comida, pero él dentro del abuso piensa que está actuando normal y que los demás no se están dando cuenta, que la familia lo ignore porque es un proceso muy común, es algo muy diferente. Y aquí es donde decimos que muchas veces, como toda conciencia de salud y como la cultura de la salud, nos quedamos como familiares o como externos, el de ya se le pasará. Y no es hasta que una enfermedad ya crea consecuencias serias, es cuando realmente se interviene o se busca la intervención. Lo más óptimo para prevenir secuelas ante la adicción es intervenir cuando hay un abuso, cuando empiezan las primeras problemáticas, porque si no, en el proceso de adicción, como dije, esto no va de menos, esto va de más. Y dejarlo que se quede en un abuso solo hace que brinque al siguiente punto, donde ya lo consideramos una enfermedad, en donde ya se puede diagnosticar como un trastorno mental
de acuerdo a la valoración que hagamos, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo incluso en este diplomado y con la formación necesaria, evidentemente, se puede evaluar y diagnosticar si hay el trastorno como tal. Pero cuando hay una dependencia, el 90% de las veces es que ya tenemos el trastorno por adicción de sustancias. Entonces, ese es el abuso. Del abuso, como lo indican las flechitas, pasamos a la dependencia. La dependencia ya es cuando el consumo, el ingerir sustancia es parte del estilo de vida de las personas y ya es una necesidad, ya es un hábito, ya es una rutina, ya es parte de su vida, ya forma su horario, ya incluso ellos dividen. Cuando hay abuso, de sustancia, ellos dividen el gasto, el de la mitad para la casa y la mitad para la sustancia. E incluso están, cuando están en abuso, cuando esto va en aumento, todavía se vuelven funcionales ante un trabajo, todavía mantienen ciertas relaciones familiares, todavía son socialmente activos, pero ya se empieza a implantar la idea del consumo y no desaparece, sino que esta empieza a volverse más fuerte conforme va pasando. Por ejemplo, una persona que está en abuso y va a pasar a dependencia, primero empieza, llega el jueves y mientras está él trabajando empieza a pensar, bueno, ya mañana es viernes saliendo del trabajo, me voy a ir a tal lugar a celebrar, a la fiesta, a beber. Y no solo viernes, y el sábado me la voy a continuar allá porque va a haber fiesta acá o me voy a ir con tal amigo acá y al domingo me la bajo en tal lugar o si no me la continúo por la tarde y ya el lunes otra vez a trabajar. Aquí es cuando nos damos cuenta que poco a poco dentro de su rutina de la semana ya empieza a apartar días para el consumo. Y ya no solo días, sino también presupuesto, el de empieza a decir, ok, ya nada más que me paguen, con lo que me paguen pago estas deudas, doy el gasto y ya lo que me sobre para mi consumo. Y si no me alcanza para mi consumo, pues a lo mejor y me voy con esta persona que me puede prestar o él es el que a veces comparte. Entonces, ya económicamente, cultural y socialmente ya empiezan a apartar y ellos solos empiezan a modificar una rutina de su vida en donde poco a poco le dan entrada a esta situación de la dependencia. Así es como piensa una persona que está en esta etapa del abuso, en donde poco a poco y cada vez más le empieza a dar entrada a las ideas del consumo, y no solo entrada, sino tiempo, espacio, situaciones para mantener el consumo, para seguirlo haciendo. Cuando decimos que ya hay una dependencia, el trabajo ya se entrega totalmente al consumo, en donde si trabaja es para el consumo, en donde de sus 7 días de la semana, probablemente los 7 tienen que ver y piensan alrededor del consumo, en donde el consumo se vuelve la idea central de su rutina, de su vida, en donde no pueden determinar una situación que no tenga que ver con el consumo. Ya su vida la planifican alrededor de la normalidad de esto, en donde empiezan a incluso olvidar lo que son sus necesidades básicas por el consumo. Aquí ya decimos el punto es crítico, ya tenemos problemas físicos, ya tenemos problemas psicológicos, ya tenemos problemas sociales y no son problemas como los que se pueden presentar en la etapa anterior que es el abuso. Aquí ya tenemos problemas significativos. Se diría incluso desde esta valoración para determinar la enfermedad, problemas significativamente clínicos, o sea, aquí ya tenemos divorcios, peleas, violencia, intentos de suicidio. Aquí ya tenemos problemas orgánicos. Aquí ya tenemos puntos críticos de consumo en donde ya hubo síndrome de abstinencia, en donde ya hubo tolerancia, en donde incluso el individuo se vuelve hostil, se vuelve mentiroso, manipulador, chantajista, todo con tal de seguir manteniendo este consumo. Y bien, vamos a también tener esta diferenciación o valoración que la dependencia se presenta en dos formas. La forma física, que es cuando el organismo se adapta, se habitúa, despierta esta tolerancia a la presencia constante de la sustancia y necesita un cierto nivel de droga en la sangre para que él pueda funcionar como con normalidad. Es el caso de algunos pacientes que el factor de riesgo es el trabajo. Y el abuso principal se da en el trabajo porque, como lo decía en la etapa de uso, la sustancia les da algo y a veces lo que buscan es ser funcionales. Al final del día,
vamos a entender que más allá de etiquetar a una persona como adicto, como dependiente a sustancia o enfermo, es al final del día una persona. Y si lo vemos desde este modelo humano, donde yo lo recomiendo que siempre tenga que ser así, más allá de trabajar con enfermos, son personas. Y a veces lo que diferencia a estas personas que tienen la dependencia a sustancias es la forma en la que están buscando resolver sus problemas, que es a través de algo externo, un químico, pero eso no les quita o no les debería de enjuiciar o dejar esa etiqueta de enfermos. Más bien nuestro papel a veces como psicólogos es darles esas otras formas y herramientas en las que puedan solucionar sus mismos problemas, ¿sí? Entonces, la dependencia física es cuando ya el organismo mismo, a través de la ansiedad, del síndrome de abstinencia, del circuito de recompensa de lo cerebral, de los neurotransmisores, del cerebro, se modifica y se adapta. Y no solo el cerebro, porque como lo dije, llegando al cerebro controla el cuerpo, controla al individuo. Entonces, incluso hasta el sistema inmunológico muchas veces gira y funciona en torno a los individuos que tienen dependencia. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos particulares que pasa cuando ellos son rehabilitados, son internados, es que sus defensas bajan y bajan muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando ellos están afuera en esa rutina de la dependencia y mientras el consumo activa y acelera muchos sistemas y muchas funciones del cuerpo. Por lo tal, muchas veces sus defensas inmunológicas siempre están a tope, siempre están en funcionamiento, siempre están activadas porque todo el cuerpo está activado, todo el cuerpo está alterado. Entonces, cuando llegan y se les quita esa sustancia de forma gradual, como tiene que ser, sus defensas bajan. ¿Por qué? Porque allá afuera dependían del químico para estar a tope y ahora que ya no tienen este químico, van a tener que subir por sí mismas. Entonces, hay temporadas dentro de la rehabilitación en donde el individuo también se va a enfermar de gripa, de tos, le va a dar calentura, le van a empezar infecciones en garganta, estómago, van a empezar los dolores orgánicos como consecuencia y como es incluso hasta necesario valorar dentro del proceso de desintoxicación y rehabilitación física. ¿Por qué? Porque esa era la dependencia. A tal nivel era la dependencia física del individuo que su sistema inmune, que todo el cómo funcionaba giraba en torno a este agente externo, ¿no? Y acompañado de la dependencia física tenemos la dependencia psicológica. Y esta dependencia psicológica es este deseo imperioso de obtener las sensaciones que le proporcionaban la droga, en donde el placer, el olvidarse de los problemas, porque cuando llegamos al punto de la dependencia tenemos problemas. Y esto es un círculo vicioso y le llamo yo es la rueda del hámster, porque llegado a este punto de dependencia tanto física y psicológica, el individuo siempre va a tener problemas. Y mientras el individuo siempre siga manteniendo estos problemas con la magnitud y sin poderlos solucionar, siempre va a requerir de la sustancia para poder sobrellevar estos problemas. Y sobrellevar estos problemas le va a ocasionar más problemas y más problemas lo va a llevar al consumo y el consumo le genera más problemas. Entonces es cuando vemos que esto ya es descontrolado. Aquí ya tenemos una bola de nieve de tantas problemáticas que el sujeto puede identificar, que son incluso empezarlas a utilizar como pretexto para seguir manteniendo el uso y el abuso y la dependencia del consumo de sustancias. Entonces diríamos que el sujeto mismo está creando sus problemáticas eh, para poder seguir consumiendo y a la vez sigue consumiendo para evitar esas problemáticas, pero a la vez crean más. Entonces es un círculo vicioso de autodestrucción, ya no solo de él mismo, sino lo que le rodea. Es por eso esta versión catastrófica de las adicciones es muy cierta, en donde entran en este ciclo de pareciera que buscan el sufrimiento o como se le llama dentro de la clínica, este fondo de sufrimiento de tocar siempre piso, tocar siempre fondo. Pero en esta versión donde entran en un tobogán y como sabemos, un tobogán siempre va hacia abajo, nunca va hacia arriba, a diferencia de las resbaladillas. Cuando entran en este tobogán del abuso y ya pasaron a la dependencia, es más probable que el sujeto siempre pierda algo, siempre pierda más y siempre obtenga más sufrimiento y el obtener más sufrimiento lo va a hacer engancharse más a aquello que lo
según él psicológicamente, lo hace sufrir menos, que es el consumo. Entonces, es un ciclo vicioso, totalmente, ya no solo físico, sino también psicológico, en donde él va a buscar ese deseo de que esto no esté sucediendo, el placer, como lo vamos a ver en su momento, pero aquí ya decimos que el sujeto ya está, por eso se determina una enfermedad, porque ya está modificada su realidad, ya está modificado la forma en la que reacciona ante lo que pasa al exterior, su rutina se modificó, sus necesidades se modificaron. ¿A qué punto y cómo es la gravedad de esto? Cuando un sujeto está en dependencia, olvida esas necesidades básicas que a todos nosotros nos mantienen conscientes y nos hacen funcionales. Por ejemplo, si tomáramos el tan conocida pirámide de necesidades de acuerdo a lo que nosotros necesitamos como seres humanos, y sabemos que el primer escalón de las necesidades que necesitamos como seres humanos son las básicas, como el alimentarnos, como el descansar, como el tomar agua, como el incluso ir al baño, el dormir, el hacer del baño. Pues esto tan básico que nos mantiene a nosotros moviéndonos día con día, ellos lo distorsionan, ellos lo olvidan y su única necesidad en el punto de dependencia es el consumo. Y el ejemplo yo siempre lo explico así. Una persona que no está en consumo, cuando se despierta en la mañana, lo primero que hace es voltear a ver el clima y decir, ok, ¿cómo va a estar hoy? ¿Me llevo suéter? ¿No me llevo suéter? Tengo este pendiente, tengo que salir ya, ahorita de camino al trabajo, a tal hora pasa la combi y empieza su rutina mañanera, ¿no? Ya sea con café, ya sea desayunando. Llega la tarde y esta misma persona en el trabajo o ya sea en clase empieza a pensar, ok, tengo que empezar a pensar en la comida, en cómo voy a regresar ahorita en casa, en cuáles son las tareas que todavía tengo que hacer, en los pendientes, en centrarse en la tarea que en ese momento tienen, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en el transporte, empiezan a descansar, empiezan a terminar las actividades. Y cuando llega la noche, esta misma persona empieza a preparar sus cosas para el día siguiente, empieza a pensar en la cena, empieza incluso a darse un baño, se desestresa, ve un poco de televisión, ve una serie, ve el teléfono, ya se lleva un poco más ligera la situación en donde busca distraerse antes de dormir y se va a dormir y al siguiente día mantiene esta rutina. Lo básico, como seres humanos, eso nos mantiene funcionales y también somos funcionales ante una sociedad y para nuestras vidas mismas. Pero lo que pasa con una persona que ya está en dependencia de la sustancia, en donde todo esto ya se modificó y hay dependencia física y esta dependencia psicológica, lo hacen olvidarse de esos procesos básicos, en donde una persona en dependencia y en su punto más crítico se despierta y lo primero que piensa es, ok, tengo que consumir sustancia. ¿Qué tanto dinero tengo? Y si no tengo dinero, voy a tener que sacar o ir a conseguir dinero para la sustancia. ¿Qué punto ya estará abierto? Ya le mandé mensaje al que reparte. Y así se lleva en la mañana. Llega la tarde y lo que ellos piensan es, quiero seguir consumiendo. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánta sustancia todavía tengo? ¿Cómo me la voy a ir llevando? Llega la noche y lo que ellos siguen pensando es seguir consumiendo. Y al día siguiente es lo mismo. Se despiertan y lo primero que piensan es consumo. Llega la tarde y lo que siguen pensando es quiero seguir consumiendo. Llega la noche y ellos piensan quiero seguir consumiendo. Entonces, esto es una persona que ya llega a ese grado de descontrol y de dependencia en su punto más crítico. Se olvidó de comer, se olvidó sí, de incluso tomar agua, de descansar, de dormir, se olvidó de las cosas básicas que lo mantienen funcional. Entonces, cuando ellos llegan a una clínica o a un proceso de rehabilitación, llegan dañados por no comer, por no dormir, por no atender sus necesidades básicas, llegan muy lastimados. En la clínica le dirían el término de malpasados o fondeados. ¿Por qué? Porque descuidaron sus necesidades más básicas. Entonces, esto es el grado de dependencia y así es como gradualmente un sujeto va transicionando del uso-abuso hacia la dependencia. Y ya en la dependencia, aquí es cuando empezamos un trabajo arduo para la desintoxicación física y un trabajo arduo para poder
de acuerdo al enfoque que nosotros trabajemos, darle herramientas al sujeto ya no solo para trabajar con esta enfermedad misma. ¿Por qué? Porque los mismos problemas que lo llevaron a tener esta dependencia, como decíamos, a veces él mismo los creó y creó una bola de nieve alrededor. Estos mismos problemas los siguen esperando allá afuera. Entonces aquí aplica un poco en donde todo lo que dejaron antes de llegar a un proceso de rehabilitación probablemente siga esperándolos y a veces hasta peor, porque muchas veces dejan familias lastimadas, dejan deudas, dejan violencia, dejan delitos, dejan secuelas, dejan daños, dejan muchas cosas sin resolver, ya no solo para ellos mismos, sino también para alrededor. Por ejemplo, se diría que a veces el dependiente trae tantas cosas en su cabeza y trae tantos errores acumulados que ya no es necesaria una sustancia para hacerlo sufrir, sino con sus propios pensamientos le basta. Bien, entonces esto es lo que vamos a determinar que son los niveles para llegar a esta dependencia o adicción. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar y en su momento lo veremos, pruebas específicas para que nos determinen si es necesario que este sujeto, de acuerdo a todo el descontrol, necesita ser internado o aún existen algunas otras alternativas dependiendo si está en uso, abuso o dependencia. Bien, vamos a ir con el siguiente tema. Recuerden ir escribiendo, dejando sus dudas para contestárselas, ¿sí? Factores de riesgo. Vamos a entrar con los factores de riesgo. Y los factores de riesgo no solo en esta ocasión los vamos a ir tomando, sino también a lo largo del diplomado. Son atributos o características individuales, condiciones o situaciones del entorno que aumentan la posibilidad del uso y el abuso de drogas. En el inicio del consumo o el consumo simultáneo de varias de estas se dividen eh, en familiares, individuales y sociales, ¿sí? Un factor de riesgo va a ser una situación de peligro interna, externa, del ambiente, del contexto, hasta de la historia misma del individuo, de la región, si quieren verlo también así. Entre más factores de riesgo conozcamos y sean específicos a la persona, mejor vamos a poder entender qué es lo que lo pone en riesgo o qué es lo que lo pone en probabilidad a que se dé un consumo, a que se mantenga un consumo o a que se vuelva a dar un consumo. Entonces, los factores de riesgo son todas estas situaciones que acompañan al paciente desde el historial del primer uso, desde el momento en que se dio el descontrol de abuso o desde el momento en el que se convirtió en una dependencia. ¿Y por qué? Porque, como lo acabo de decir, ellos no están exentos a estos factores de riesgo, muchos son individuales, pero hay otros que, como lo vamos a ver, están hasta culturales, en donde esto pareciera que muchas veces nos bombardea por todos lados. Entonces, ¿qué tan funcional es hacer que el individuo pueda también identificarlo y el paciente mismo pueda trabajar o hacer algo contra todos estos factores de riesgo que se le vayan presentando? Entonces, un factor de riesgo viene a ser una asociación o correlato entre un sujeto, su situación y el resultado que da. Es como tenemos al individuo, tenemos problemáticas alrededor del individuo y el cómo enfrenta o soluciona estas problemáticas nos hacen ver si para él lo que está aconteciendo es un peligro, que lo puede volver a llevar a consumir, o lo contrario, como lo vamos a ver en su momento, es algo que lo puede ayudar a mantener esa abstinencia o que lo puede o que es beneficioso para que él pueda mantener esta salud de cualquier forma. Entonces, eso vamos a determinar que es un factor de riesgo. Todas estas situaciones, condiciones que son peligros a través de los cuales focos rojos también le llamo yo, que aumentan la posibilidad del uso y del consumo. ¿Por qué se dice que son correlacionales o probabilísticos? ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo también tienen características específicas. Primero son, y todos estos factores de riesgo, si bien en un momento más vamos a ver aquellos principales factores de riesgo de forma general, esto también es individual. ¿Por qué? Porque lo que representa un factor de riesgo para uno, para el otro no lo puede ser. ¿Por qué? Porque ya sea que de forma individual uno sabe poner límites y el otro no, o uno es vulnerable a esa situación y el otro no. Entonces, esto tiene que ser un traje hecho a la medida, donde nosotros en nuestro abordaje, en poder ayudar a la persona, tenemos que identificar cuáles son estos focos rojos, personas, lugares, hechos, situaciones que lo pueden vulnerar a él y volver a llevar, mantener.
o retomar un consumo. Entonces, algunas de los principios generales que mantienen a estos factores de riesgo es cuando un factor de riesgo está presente, es más probable que la persona use o abuse de drogas que cuando no lo está. ¿A qué me refiero? Supongamos, ¿no? Tengo un paciente. El, el paciente X, detecto que su mayor factor de riesgo es que cuando él obtiene una relación y cada que corta de esa relación, el dolor, el duelo del cortar siempre lo lleva a consumir. Entonces decimos que mientras él siga con la misma pareja con la que cortó, esto es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el peligro está y sigue estando latente. Y también vamos a tener en cuenta algo. Esto es de probabilidades. Y lo que a veces nosotros como intervenientes buscamos es que estas probabilidades de que vuelva a consumir disminuyan. Pero aunque quitemos un factor de riesgo, la probabilidad de consumo nunca es cero. Siempre hay una probabilidad de que aparezca un nuevo factor de riesgo o de que incluso aunque no haya un factor de riesgo lleve al consumo. ¿Por qué? Porque como lo vimos, esto es una enfermedad psicológica, biológica y que también causa conflictos sociales. Entonces, en esos tres aspectos también tenemos los factores de riesgo, en donde podríamos quitar un factor social, en donde tal vez hacemos que el individuo transicione este duelo de separación, en donde tal vez él llega a la resolución de entender que un factor de riesgo es su pareja y podríamos hacer que él soluciona el conflicto con esta relación, tal vez cortándolo, pero el hecho de que la pareja no esté no nos da un 100% de que esta persona no va a recaer o volver a consumir porque no esté con esa pareja, ¿sí? Precisamente hay que evitar sesgos en donde decimos que lo único que afecta a un individuo es una única situación. No es cierto. Hay factores individuales, hay factores sociales y hay factores, em, también culturales que afectan o pueden llevar a que el individuo vuelva a consumir. En esto en caso de que haya vivido un proceso de rehabilitación. Entonces, los porcentajes de que vuelva a consumir sí bajan muchísimo cuando precisamente lo alejamos de esas situaciones de riesgo que lo mantenían en foco rojo o disparadores que lo llevaban siempre a consumir, el alejarlo de ciertas personas, el alejarlo de ciertos lugares, el alejarlo de ciertas actividades, el controlarle ciertas conductas, el ayudarle con ciertas situaciones emocionales, disminuyen el riesgo de que estas mismas situaciones vuelvan a disparar el consumo. Pero vamos a tener claro que aunque a veces no estén estos factores de riesgo, siguen siendo una probabilidad para que el individuo recaiga, ¿no? Uso una frase que utiliza mucho un compañero consejero en adicciones, en donde él dice el adicto, si recae o vuelve a consumir, a veces lo justifica por todo y por nada. Entonces, nuestro papel es tratar de darle las herramientas para que no importando el factor de riesgo, pueda actuar de una forma adecuada ya sea enfrentándolo o solucionándolo de forma beneficiosa para su salud mental, cosa que suena fácil, pero viendo la complejidad de esto de las adicciones, es arduo y necesario. Bien, la segunda característica de los factores de riesgo es que la presencia de un solo factor de riesgo nos garantía que se vaya a producir el abuso de drogas. ¿Por qué? Porque tarde que temprano los individuos van a tener o volver a tener contacto con estos factores de riesgo. Como lo dije, a veces se pinta un color de rosa cuando un paciente vive un proceso de rehabilitación en donde incluso la familia misma pinta o piensa que él ya está siendo alguien perfecto. E incluso hay familias que de una le plantean la prueba de fuego directo, en donde le ponen la sustancia directamente y lo invitan, pensando que así van a poder valorar tanto su trabajo o qué tanto avanzó como su fuerza de voluntad o su decisión a realmente ya no querer consumir. Pero tenemos que tener en cuenta que biológicamente esto genera una ansiedad y eso es lo que muchas veces no entiende la familia, que él está en ese proceso de poder enfrentar y sí lo tiene que hacer, pero de forma tan prematura y sin miramientos, a veces es hasta un poco cruel para ellos. Entonces, la presencia de un solo factor de riesgo no es garantía de que vaya a producirse nuevamente el consumo. Más bien, a veces la presencia ya de un factor de riesgo
Y ya más de un factor de riesgo quiere decir que el individuo probablemente ya está cayendo en las mismas situaciones, en donde tal vez lo vieron con la misma persona, trayendo el mismo ejemplo de la persona que cortó, se dieron cuenta que ya le empezó a hablar, ya lo vieron junto a ella. Esto no es un factor que nos diga va a volver a recaer, pero sí nos dice que ya está volviendo a tener contacto con mismas personas, mismos lugares, mismas conductas, mismos pensamientos y a veces hasta mismas palabras. Y aquí es cuando decimos tenemos que tener en cuenta lo que transicionó en su proceso porque al parecer ya tuvo una vigencia y se le olvidó todo lo aprendido durante nuestras intervenciones, durante su proceso de rehabilitación, ¿sí? A veces la familia se asusta muchísimo y sobre todo cuando son pacientes que por primera vez son internados, donde buscan protegerlos en burbujas y esto también se da de forma normal en pacientes adolescentes jóvenes o de primera vez en desintoxicación o en rehabilitación, en donde busca la familia hacerse cargo de estos factores de riesgo y protegerlos de todos los factores de riesgo, cuando en realidad a veces la familia tiene que dejar que el paciente haga valer y que ponga en juego este conocimiento sobre los límites y sobre el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque a veces, y ligándolo con el tercer factor, a veces pensamos que alejar a la persona de los factores de riesgo lo sana, pero no es así. Como dijimos, aunque no esté el factor de riesgo, hay probabilidad de consumo porque siempre va a existir algún otro factor. O sea, esto siempre va a haber factores de riesgo. No es un mundo imaginario en donde ya se deshace de todos los factores, sino más bien lo que se busca en este, llamémosle escenario perfecto, es que él aprenda a diferenciar, enfrentar, afrontar y poner límites a todo lo que se le pueda presentar como un riesgo. Y precisamente el número 3 nos dice, el número de factores de riesgo presentes está directamente relacionado con las probabilidades de abuso de drogas, como lo decía. Tal vez verlo con una sola persona de las cuales se iba no es una probabilidad, pero cuando ya empieza a hacerlo constantemente, cuando ya no solo es un amigo, sino ya son dos, cuando ya empieza a poner pretextos, cuando ya empieza otra vez a mentir, a aplazar cosas, a justificarse, a dar justificaciones muchas veces sin sentido del por qué llegó una hora tarde, el mentir incluso del dónde estaba, de con quién se fue. Aquí ya tenemos que ya hay más número de factores de riesgo, lo cual ya aumenta la probabilidad mucho de que éste vuelva a recaer en el abuso de las drogas. Esto, cómo se trabaja y cómo se tiene que trabajar, entendiendo algo básico. Eh, una cosa y lo básico dentro de las primeras recomendaciones generales que se les hace a los pacientes es identificar tus factores de riesgo, identificar tus propios factores de riesgo, hacer su listado de situaciones que a él lo llevan a consumir, sus disparadores, aquello que si ocurre, si tú ves, si tú presencias, te puede llevar a la ansiedad o directamente al consumo. Pero la cara de la moneda es esta, que se les recomienda, cambia esos supuestos amigos, cambia esos supuestos lugares, cambia esas supuestas actividades, no pases por la calle donde sabes que están los puntos, donde sabes que están los amigos que te invitan y te van a invitar siempre, cambia esas supuestas personas que te invitan, te proveen, te dan, que sabes que siempre tienen acceso a al consumo. Cámbialo, cambia eso porque son factores directos de riesgo, pero esto solo es una cara de la moneda. A veces no hace, más bien hay veces que la familia, perdón, incluso intenta protegerlos hasta cambiándolos de estado, cambiándolos geográficamente. Pero de nada sirve cambiar incluso de casa si la persona sigue siendo la misma. Si la persona sigue teniendo eh, o no tiene ese aprendizaje frente a los factores de riesgo, donde sea que vaya, va a encontrar la misma situación, porque así es el panorama actual de las sustancias en México. No importa si te cambias de residencia de lugar, donde sea que vayas vas a encontrar mismo tipo de amigos. Entonces, si yo sigo siendo la misma persona, me voy a juntar con el mismo tipo de amigos, no importando si hoy estoy aquí, mañana estoy del otro lado. Entonces, estos son las dos caras de la moneda. Tanto tiene que cambiar el aprendizaje de la persona, como también tiene que cambiar
a las personas. Entonces, es un trabajo doble que a veces solo se queda hasta las recomendaciones generales de, bueno, es que cambia sus actividades, cambia sus amigos, deja de hablarles, sí, pero si la persona no ha cambiado, donde sea que vaya y donde sea que esté, va a encontrar las mismas situaciones y va a empezar a repetir lo mismo, ¿sí? Cuarta característica de estos factores es que la mayoría de factores tienen múltiples dimensiones medibles y cada uno de ellos influye en forma independiente y global en el abuso de drogas. Como lo dije, lo que es un factor de riesgo para uno, a veces no lo es para el otro y todo tiene que ver con los límites. Todo esto lo entendemos a veces hasta con lo básico de hacerle diferenciar al individuo. Ya depende de nuestra directividad lo que está bien y lo que está mal, lo que es beneficioso para su salud y lo que no es beneficioso para su salud. Porque si hay algo claro es que cuando el individuo empieza a cometer riesgos, lo más probable es que mantenga esta caída y acumule más errores que decidir por sí mismo tener ese carácter o voluntad de parar las situaciones. Y esto lo decimos en pacientes que recaen, reinciden una y otra vez sin poder entender o hacer algo frente a los factores de riesgo. ¿Qué cosas podríamos enseñarle nosotros a nuestros pacientes frente a los factores de riesgo? Primero eso, la diferenciación entre lo que me causa un beneficio y lo que me protege y lo que me hace daño, ¿no? Como los indicadores de las sustancias que les ponen una X más la calavera de esto hace daño, esto beneficia. Sabemos que racionalmente no todo es blanco ni todo es negro y a veces tenemos que aprender a eso, sopesar o balancear lo que trae más beneficio. Tenemos que ayudarles a que solucionen problemas, tenemos que darles estrategias para enfrentar conflictos, tenemos que ayudarles a despertar esta madurez, este raciocinio que ellos llegan a tener. ¿Por qué? Porque a veces hay un fenómeno que pasa dentro de las rehabilitaciones y es que hay pacientes que ya conocen el proceso, ya conocen las literaturas e incluso los primerizos también, que cuando llegan a una clínica de rehabilitación o llegan a este proceso de internarse, empiezan como si se les iluminara el camino, ahora ya saben qué hacer, ahora ya saben qué decir, ahora ya saben diferenciar lo que está bien o lo que está mal. Y eso es necesario, sí, porque eso nos da un indicador de que al menos están tratando de reflexionar sobre la situación de la problemática del abuso de sustancias. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, a veces esto es algo forzado, para muchos es automático, mecanizado, en donde sus respuestas te hacen ver de que ya la dieron más de una vez, en más de un internamiento, de lo que van a cambiar, de lo que está bien, de lo que está mal. Pero más allá de eso, es importante recalcarles a ellos que cuando llegan a un proceso de intervención o de rehabilitación, se les hace reflexionar, se les hace madurar, cosa que cuando ellos salen de este proceso de rehabilitación tienen la libertad de no seguirlo haciendo. Y a veces es ese punto donde falla o donde fracasa la cosa. ¿Por qué? Porque allá afuera tienen la ventaja de ya no seguir pensando con esa reflexión o pensamiento crítico que como lo hacían cuando se están rehabilitando. Entonces, a veces sucede eso con sus factores de riesgo. Cuando llegan a la clínica los racionalizan, los piensan, los determinan hasta la magnitud o la congruencia o incongruencia con la que actuaban de todo aquello que les ponía en peligro, pero cuando finalizan el proceso de rehabilitación, toda esta madurez o reflexión se les olvida muy rápido precisamente. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de hacerlo. Bien, la quinta característica que define un factor de riesgo es las intervenciones directas son posibles en el caso de algunos factores detectados y pueden tener como resultado la eliminación o reducción de los mismos, disminuyendo la probabilidad del abuso de sustancias. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo de los cuales no se pueden intervenir, de los cuales el sujeto no tiene control. Aquí tenemos que entender que nosotros les damos las herramientas a los sujetos primero para intervenir directamente sobre esos factores de riesgo que les causan conflicto o que les causan peligro, ya sea si en el celular tienen los contactos de aquellos que les proveían las drogas, ya si tienen todavía comunicación directa y los han estado buscando o preguntan por ellos o se les acercan todas estas personas que consumían con ellos, les daban consumo o al menos tenían que ver con esta influencia de la adicción, ellos tienen que intervenir directamente, ya sea poniéndoles un límite, un estate quieto, el de ya no me hables, ya no me busques, X cosa, es una intervención directa. Pero hay factores
de los cuales no hay una intervención y hasta sale de las manos tanto del terapeuta como del sujeto. Aún así, nosotros tenemos que dar herramientas específicas precisamente cuando hay estas situaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sujeto puede salir y cambiar a todos los supuestos amigos, pero en este momento me dices que, ¿sabes qué? A la esquina de mi casa es donde está el punto, y es que todos los del punto los conozco y les hablo. Y el factor directo diría, pues a las personas no hay problema. Yo cuando las vea les digo que no me saluden, pero el punto geográfico de que el punto de distribución de droga esté en la esquina de su casa, eso no se puede cambiar, eso no se puede modificar. Y a veces hay factores de riesgo que no tienen o son descontrolados o no hay una intervención mínima, y tenemos que ser precavidos en cómo le enseñamos las herramientas específicas a esta persona. Pero como lo vimos en el primer y segundo punto, a veces la presencia de estos factores aumenta la probabilidad de que esto suceda. Entonces, cuando son factores de riesgo que tienen poco control del individuo, hacen que ahí siempre haya un foco rojo que lo pueda llevar a inducir a él. Entonces, hay situaciones en donde depende del actuar, del aprendizaje del sujeto, pero sabemos, somos seres humanos y a veces cometemos errores. Y es aquí incluso donde nosotros le enseñamos cómo valorar y cómo enfrentar la solución de errores. Bien, ok, eso son algunas de las características de los factores de riesgo y cómo inciden en este proceso de rehabilitación. Y vamos a ver ahora de forma un poco general. Como ya lo dije, los factores de riesgo tienen que ser de forma específica a cada individuo, pero aquí tenemos, de acuerdo a estadísticamente, factores de riesgo que comparten comúnmente algunos enfermos de la dependencia. Y por ejemplo, de los factores individuales tenemos que conducta agresiva a edades tempranas, habilidades sociales pobres, desventajas en la constitución física, implicaciones perinatales, desequilibrio químico neurológico, discapacidades. Limitaciones en diversas destrezas en el desarrollo como la inteligencia y trastornos mentales. Como lo veíamos en los conceptos básicos, hay algo que a veces el paciente no llega con el único trastorno de abuso de sustancias, sino que a veces hay comorbilidad o vinculación con otros trastornos. Por ejemplo, hay mucha comorbilidad sí, vinculación entre trastornos depresivos y trastornos ansiosos en la actualidad con trastorno de abuso de sustancias. Y esto va en auge y los números más van aumentando. ¿Qué quiere decir? Que está en aumento el número de pacientes que llegan no solo con consumo de sustancias, sino con estos otros trastornos, como los acabo de mencionar, que son depresión, ansiedad, y también dependiendo del número de abuso, también es común que se lleguen con trastornos de personalidad, trastornos psicóticos asimismo, dado lo fuerte que ahora son las sustancias sintéticas, se llega también con la comorbilidad de esos trastornos, ¿sí? Evidentemente tenemos que saber diferenciar si es inducido por sustancias o viene aparte. Bien, otros riesgos individuales son las dificultades emocionales como la apatía, inmadurez emocional, baja autoestima y problemas, lo que llamaríamos hoy día la baja inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cada día y en la actualidad y dentro de la clínica también tenemos que entender de forma individual factores como los emocionales, la dependencia emocional, la regulación emocional. ¿Por qué? Porque si el adicto, y retomando el ejemplo de la pirámide donde descontrola sus necesidades básicas, cuando hablamos de cosas más arriba, como sus emociones, como sus vínculos, su afecto, también llega trastornada, llega modificada, llega en un descontrol, en donde en este descontrol se modifica el sentimiento de enojo, se modifica el sentimiento de tristeza, se modifica el sentimiento, incluso hasta se distorsionan ellos mismos la felicidad, porque sí, para ellos felicidad es el consumo y físicamente así se vive la felicidad, pero no es una felicidad real, sino es una felicidad artificial, ficticia, que solo dura mientras los efectos y mientras las sustancias se están disparando en el cerebro. Entonces,
llegan con un descontrol emocional muy marcado. Recuerden que nosotros dentro de las primeras valoraciones que hacemos a nuestro paciente es entender que pueda estar en la medida de lo posible regulado y al menos mediado en los términos emocionales, biológicos y sociales. Que no esté tan deteriorado ni físicamente ni mentalmente, y si no, todavía pasamos a un proceso médico de valoración para que pueda mediar al paciente. Mientras no haya una mediación en estos aspectos, aún no podemos empezar la intervención psicológica como tal. Mientras haya intoxicación directa y en altos grados, tenemos que esperar que la intoxicación directa baje un poco y la mediación del organismo físicamente y psicológicamente también baje. ¿Por qué? Porque a veces no entienden ni los conceptos espaciales, no saben ni qué día es, no saben ni dónde están, no saben ni cuántos días llevan a la clínica. Entonces, querer empezar un trabajo en ese momento donde no hay conciencia no es funcional. Y lo más recomendable es esperar un equilibrio de estos tres aspectos para poder empezar a un trabajo con la persona y dentro de los factores individuales cada persona tiene un tiempo diferente de nivelar la conciencia, entonces cada caso va a ser diferente. Bien, bajo rendimiento emocional. Es algo muy común y es algo que está sucediendo mucho en donde algo que se recomienda es que los pacientes jóvenes no dejen la escuela porque dejar la escuela es un factor ya no solo individual sino cultural, de altísimo riesgo el dejar la escuela. Por X, Y situación, el dejar la escuela creo que abre la puerta directa a que en un 80% el consumo de adicción en los jóvenes se lleve a cabo si mantenemos más de uno de los factores como los estamos mencionando. Otro factor individual es la curiosidad, la necesidad de aceptación, el deseo de experimentar nuevas sensaciones, eventos estresantes, abuso sexual y trastornos mentales. Estos son algunos de los factores individuales que tenemos de forma general y también aplican para muchos de los pacientes. Vamos a dar paso a los factores familiares. Aquí tenemos las características familiares que impiden la conformación de lazos de confianza y apoyo mutuo, distancia, poca expresividad y afecto, lo que podríamos denominar la modo o manera de crianza, los valores que se enseñan en casa, los patrones que se inculcan en casa, la forma en la que se educó, la forma en la que se enseñó al individuo afectan muchísimo, no solo en el consumo, es que a veces no tenemos que relacionar directamente las cosas, sino más bien entender cuándo empieza a ser un factor de riesgo para el individuo, que como lo dijimos en la definición, empieza a ser cuando esto ya causa complicaciones y deja meditaciones a que lleve a cabo la conducta adictiva. Entonces, este, la familia influye muchísimo en la forma en la que se cría, donde se cría y los lazos. No solo afecta eh, a la persona misma. Sabemos que la persona forma un valor y forma una personalidad dentro de lo que se va enseñando en casa, sino también en casa se enseña cómo se enfrentan los problemas, cómo se resoluciona o cómo se hace frente a toda esta situación. Y sobre todo también hábitos que tienen mucho que ver. Bien, otras de los peligros familiares es el consumo y uso habitual de drogas legales e ilegales en la familia, cosa que en la cultura mexicana es una habituación más que normal. Incluso la predestinación de permisos especiales, aunque no lo crean, esto de los permisos especiales, para ellos en un proceso adictivo lo determinan como reservas. A veces una reserva del adicto es, bueno, ahorita no voy a poder consumir, pero en mi cumpleaños me dejan, pero en carnaval, pero en Año Nuevo, en el brindis, pero a lo mejor y cuando sea cumpleaños de la madre, pero y en esta reunión, cuando me gradúo, cuando sean los 15 de tal, ahí sí puedo, porque ni modo que yo no sé, que yo sea el único que no brinde. Y son reservas que pueden sonar absurdas, porque lo primero que se hace es eliminar todas esas ideas, pero aunque parezcan absurdas, son ideas que la familia crió, formó, educó y hasta mantiene, en donde les dan permiso, los dejan, como hace rato decía
hasta niegan que se les va a descontrolar, más cuando se convencen a través del discurso del adicto de que no va a pasar nada, de que ellos lo controlan, de que está bien, de que no está tan mal. Entonces, eh, un paciente, cuando va finalizando su proceso de rehabilitación, nosotros tenemos que valorar reservas mentales con las que él salga de posibles escenarios donde él considere que puede volver a consumir. Así sea el más absurdo, así sea el más fantasioso, el problema es ese, que ya generan una idea. Y mientras tengan la idea, la van a escalar a que sea algo real, en donde va a decir, ok, bueno, pues a lo mejor yo sí me veo brindando en los 15 de mi hija, que ahorita tiene meses de nacida. Pero cuando ellos salen dicen, ok, y tal vez no en sus 15 porque eso es mucho, y si lo hago en su bautizo, y si lo hago en su comunión, entonces de la idea que era fantasiosa, ahora la empiezan a buscar cómo hacerla congruente, real y razonable. Es por eso que nosotros tenemos que valorar todas estas em, planes desde el A hasta el Z. ¿Cuál es el plan o reserva más común que ellos traen? La reserva más común que ellos tienen y que manejan y que así se tratan de entender o enfrentar la problemática cuando se les dice que la abstinencia es no consumo. Ellos en su cabeza sabemos que cognitivamente para enfrentar la situación y la frustración de esto, llegan a esa parte de justificar, ¿no? En donde, ok, yo llego a la clínica por X sustancia. Yo llego, pongo un ejemplo, yo llego porque a mí lo que me descontroló fue el cristal. Y cuando se le dice ya no vas a poder consumir cristal por todos los daños, descontrol, llegan en su mente y hacen el plan B. Ok, cristal no, pero creo que el alcohol sí, porque el alcohol no me hacía tanto, o sea, el alcohol no me ponía loco, el alcohol sí lo podía controlar, además, alcohol comía, digo, tomaba muy poquito. En ese momento están haciendo ya justificaciones y planes de forma consciente y racional, y esto es consciente y racional, ¿eh? De empiezan a hacer su plan B, su plan C, bueno, entonces, ya me quitaron el cristal y ya me quitaron el alcohol, pues creo que a la marihuana sí le puedo dar, además esa con esa no me alocaba y además esa sí me desestresaba. O sea, hacen planes en donde siempre mantienen un consumo, así sea mínimo. ¿Por qué? Porque sabemos ellos saben y determinan que de forma consciente dicen una cosa, cuando de forma inconsciente saben que van a obtener otra cosa. Y el ejemplo es claro, ¿no? De estas reservas, en donde el paciente sale y cada vez que se le ofrece cristal, él dice, no, yo ya me rehabilité contra el cristal. Pero si sale y alguien le invita una cerveza y dice que sí, ¿por qué? Porque según él no tiene problemáticas con la cerveza. Entonces, él conscientemente sabe que no puede consumir cristal, pero asimismo se autoengaña con esta reserva mental que sí puede consumir alcohol, pero dentro de su consumo él aprendió que si toma una cerveza siempre lo va a llevar a consumir cristal. Entonces se autoengaña. A la vez es consciente de que va a funcionar su plan B, su plan de reserva. Por eso se le llaman reservas mentales en donde se hacen planes para seguir consumiendo. Entonces, es algo que tenemos que aprender a medir, valorar y de una vez hasta trabajar con el individuo mediante tal vez una técnica de preguntas, mediante una técnica de discusión con sus paráfrasis o de reflejo de lo que él mismo está diciendo, si es algo que realmente debería de ser así. ¿Por qué? Porque al adicto la idea de la abstinencia en un primer momento le asusta y muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando decimos consumo es consumo y cuando decimos abstinencia es no consumo. Y como lo vimos dentro de las drogas legales, una droga es el tabaco. Y a veces decirle que la abstinencia requiere que no haya consumo ni de tabaco, eso asusta muchísimo y a todo adicto le asusta. ¿Por qué? Porque ¿cómo le puedes quitar el plan Z, que es el tabaco? Pero incluso es necesario si realmente se quiere una rehabilitación, cosa que tenemos que valorar de forma individual, evidentemente, pero teniendo la preparación y preparando al individuo para ver si realmente está preparado para la abstinencia o si simplemente está preparado para rehabilitarse. Hay una gran diferencia. Preparado para rehabilitarse es, mientras él esté internado, se va a rehabilitar, pasando el tiempo se va a desintoxicar, pero de que esté preparado para la abstinencia es alguien que realmente está decidido a enfrentar, manejar
y seguir controlando el proceso de la enfermedad de la adicción. Y cuando llegan al primer punto de adicción, lo primero que se quiere es no dejarlo. Entonces, a veces en un par de meses, esto es difícil de afrontar. Por eso, la necesidad de ellos de hacerse reservas. Bien, otros factores de riesgo tenemos falta de límites, perdón, súper claro, de cumplimiento de responsabilidades y sobreprotección. Eh, la sobreprotección, si lo pudiéramos clarificar, la sobreprotección viene de la familia en donde la sobreprotección es hacer por el otro lo que en su momento no pude hacer por mí mismo. Entonces estas familias buscan hacer por la persona lo que en su momento tal vez en la infancia no hicieron, tal vez con otras personas no hicieron, llamémosle, es un método de justificar, ya sea por un estilo de crianza y como cada familia es distinta, también tenemos que entender las variables y vertientes que mantienen esta sobreprotección. A veces, aunque suene sorprendente, mucha de la atención que obtienen y es un juego muy malévolo, de atención, de manipulación y de culpabilización. Cuando un paciente llega a una clínica de rehabilitación, no solo vemos la parte de culpabilización del paciente, en donde, bueno, esto ya me estoy adelantando, pero lo veremos en esas fases de rehabilitación, no de adicción, sino en las fases de rehabilitación, en donde en la primera fase de rehabilitación se destapa como si fuera un refresco que se mueve y sale todo el gas, es la culpa. Y no solo del paciente, sino de la familia, en donde hay un revuelo de culpas que a veces si nosotros atacamos la problemática desde el ámbito familiar, es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a establecer y darle un sentido. ¿Por qué? Porque mucha de la vinculación antes de que el paciente llegara a la clínica o llegar a un proceso de rehabilitación es la culpa, no es el amor, es la culpa. Y a veces la sobreprotección no es por amor o por mucho amor, sino es por una culpa. Bien, otros factores son la muerte, evidentemente, duelos, problemas para establecer relaciones interpersonales, maltrato familiar o de pareja y abuso sexual. Pasamos a estos factores de riesgo sociales que también quiere decir que están allá afuera, que quiere decir que son la cultura. Y si nos damos cuenta, ¿cómo explico yo el proceso de la adicción para ver los porcentajes de que se tienen que trabajar, ¿no? En donde el proceso adictivo es como una pequeña bomba que cada vez va creciendo y cuando estalla, al primero que daña o al primero que le hace daño es al paciente mismo, pero también hace daño alrededor, que es a la familia. Entonces, el paciente tiene un grado de responsabilidad, llamémosle, de un 80% de la dependencia. El 15% depende de la familia y el 5% es de la cultura. Digo, eso es una forma de presentar estadísticas. Habrá quien digan que hay más responsabilidad en la familia o más en la cultura, pero de que cada uno tiene responsabilidades, cada uno tiene responsabilidades. A veces lo que se hace en los procesos de rehabilitación y esto a determinación de quién está realmente entregado al trabajo de la adicción es que el paciente primero trabaje su porcentaje y es el mayor. Y a veces el paciente no está dispuesto a trabajar su porcentaje. ¿Y cuál es el problema? El problema también es el porcentaje cultural y familiar. Y ese porcentaje cultural y familiar, el psicólogo muchas veces no tiene acceso, el terapeuta no tiene acceso a ese porcentaje de manejo. Entonces es como de alguna u otra forma saber que estamos reparando algo y va a salir a dañarse en el mismo lugar. Entonces, es a veces triste, si los hay muchos casos de esto en donde lo que más se puede hacer es trabajar en el individuo para en algún punto él mismo pueda llegar a una resolución de una búsqueda de un contexto diferente, cosa que creo que es dificilísima dado si analizamos cómo funciona nuestra cultura y nuestro modelo actual. Sí, a veces reparamos esta situación o enfrentamos esta situación para que salga a enfrentarse de donde se enfermó. Entonces es hasta ir un poco en contra de la corriente. Lo más óptimo para trabajar esta problemática sería un triángulo, un triángulo en donde trabaja ya sea el terapeuta, trabaja el paciente y trabaja la familia. Esta es la forma más óptima de enfrentar estas problemáticas y de trabajar directamente estas enfermedades. Y ya no solo estas enfermedades, sino muchos fenómenos sociales que ocurren deberían de poderse trabajar desde esta perspectiva triangular, pero a veces las instituciones
no facilitan, entonces ni la familia ni el paciente. Entonces, ¿qué hacemos cuando el único que quiere trabajar es el psicólogo? Pues es dificilísimo. Bien, algunos de los factores sociales son poco apoyo social, disponibilidad de drogas legales e ilegales, venta ilegal de cigarros, que es todo menor de edad, venta de sustancias ilegal, narcomenudeo, narcotráfico, es algo que en su momento abordaremos, presencia de conductas antisociales en la comunidad, leyes y normas ambiguas y favorables al consumo de drogas, la comisión de actos antisociales, el abuso de drogas en grupo de pares, o sea, en amigos, sí, en escuela, en trabajo, en la calle, eh, publicidad de medios de comunicación, uso y costumbres sociales del consumo, actividades para el tiempo libre y busca de satisfactores inmediatos. Sabemos que actualmente es un bombardeo de publicidad en donde esto toma cada vez más efecto en los jóvenes. Creo que el grupo vulnerable de sufrir más socialmente estos factores de riesgo son los jóvenes, dado la tecnología, dado la accesibilidad a la desinformación, porque si bien en esta nueva época tenemos muchísimo acceso a información, mucha de esta es errónea. Entonces diríamos que estamos teniendo mucho acceso tanto a información como a desinformación. Entonces, yo siempre diría, nosotros tenemos que ir como terapeutas, estarnos formando constantemente, ya no solo como terapeutas, sino como personas con los intereses en querer ayudar o en querer intervenir directamente en estas cuestiones. Siempre tenemos que estarnos preparando y reforzando cada vez más, porque como lo dije en la primera clase, salen nuevas clasificaciones de sustancia, salen nuevas sustancias, salen nuevas vías de administración, salen nuevas combinaciones sintéticas, saben nuevos efectos, nuevas enfermedades, nuevas comorbilidades y a veces el quedar o caer en la ambigüedad que una rehabilitación se sigue trabajando como hace 50 años, la funcionalidad puede ser buena, pero el contexto cultural ya no es el mismo. Entonces, incluso hasta si tú buscas archivos de hace 50 años no consideraban una conducta adictiva a la tecnología, a la pantalla, al vape, no existían todas estas sustancias que ahora tenemos, entonces no solo tiene que cambiar la forma en la que damos la información misma y la rehabilitación misma, el poder ahora tener rehabilitaciones actuales y acomodadas al cierto tipo de adicciones y drogas nuevas que tenemos, lo cual hace que este tipo de diplomado sea esa formación de actualización de nosotros como intervenientes en esta problemática de las adicciones. Bien, yo sé que esto es mucho más complejo. Si tienen alguna duda o quieren que se desborde específicamente alguno de los factores de los que estamos hablando, lo hago sin problemas a lo largo de este diplomado. Eh, pero es necesario también ser concretos, ¿no? Y siempre yo, si quieren que les explique algo, adelante, esto puede llevar a muchos otros temas interesantísimos de lo que está aconteciendo y si nos da tiempo, ¿por qué no? Especificamos en muchas de estas cosas. Bien, vamos con el siguiente tema, que son las fases de la adicción. Y hace rato veíamos los niveles a través de los cuales se llega a una dependencia, que es la adicción. Entonces, aquí vamos a ver las fases poco a poco, cómo es que se llega, digamos, esa definición más específica del uso a la dependencia, ya con fases para poder valorar y no solo poder valorar, sino entender el historial de cómo es que nuestro paciente, si es que estamos atendiendo paciente o estamos dando algún consejo o orientación, asesoría o intervención a alguna persona que está pasando por este fenómeno, cómo poder tener un historial mejor valorado y cómo poder recabar mejor el cómo es que individualmente el sujeto llega a estos puntos, ¿sí? Igual como lo digo, esto es información general que tiene que hacerse específica. Empezamos con la primera fase de la adicción, que es la previa o predisposición y tiene que ver mucho con los factores de los que ya estuvimos hablando. Entonces, vamos de lleno con la primera fase. En esta primera fase, el sujeto aún no tiene contacto con la sustancia, pero los factores socioculturales y biológicos pueden facilitar que se presente el consumo. Y ya no solo biológicos, sino también factores psicológicos o socioculturales, como bien lo expresé ahí.
una comunidad, el, incluso cómo se presentaban hace 10 años los comerciales de bebidas alcohólicas, a la diferencia de cómo se presentan hoy, te hace ver hacia quién ya van dirigidos, porque los comerciales de antes iban dirigidos a personas mayores, totalmente, como tiene que ser, porque es una droga legal que tiene que ser para mayores de edad, y se presentaban en esos comerciales, ¿no? En donde sí lo veías y dices, bueno, esto es para adultos. Pero si ahora ves los comerciales de las bebidas alcohólicas, eso ya no va dirigido para adultos. O sea, entendemos que la mayoría actual de la comunidad, de la sociedad, son jóvenes adultos, pero esto está trayendo más hacia los jóvenes adolescentes que a los adultos mismos. ¿Por qué? Porque ahora los azulitos en lata, todas las bebidas se presentan con circo, maroma, teatro, con el artista influencer de la época, con un ritmo pegajoso, con fiesta, y precisamente es eso, de que aún en la cultura, en la sociedad, la idea del consumo se sigue vendiendo específicamente. Una es como de, si no hay exceso no disfrutas, si no consumes no vives, y esa idea distorsionada de lo que llega a ser el hedonismo. La palabra es hedonismo, cuando la cultura nos vende una sociedad o un ideal en donde si no tiendes al libertinaje no estás disfrutando la vida. Si no te excedes, no estás siendo joven. En donde eres joven, tienes que exceder, tienes que disfrutar, tienes que hacer, deshacer, no importándote la irresponsabilidad. De alguna u otra forma, todas estas campañas, ya no solo publicitarias, sino también mediante los medios digitales, bombardean constantemente con todos estos términos, ideologías, culturas a las comunidades jóvenes, que al final del día son quienes en número mayor están vulnerables cada vez más, y el número de vulnerabilidad crece hacia los jóvenes adolescentes. Siempre ha estado, pero en la actualidad, con todo esto de la tecnología, los números aumentan muchísimo más. E incluso esa normalización de la falta de valores, esa normalización del cinismo, esa normalización, le diríamos, del me vale todo, tiene que ver con lo que se inculca y se está viendo en la actualidad. El no pasa nada, el es poco, el nadie se va a enterar, son precisamente una de las primeras ideas con las que llegan los pacientes. Le llamamos ideas, distorsiones de pensamiento, sus burbujas, que nuestro papel, y yo siempre inculco esto, reventar burbujas de lo irracional con lo que ellos llegan al consumo, el de yo lo dejo cuando quiero, yo lo controlo, es poco, no pasa nada. Son burbujas de pensamiento que de alguna u otra forma el individuo no formó por sí mismo, sino que formó en una cultura, en una eh, comunidad de pares con mayores, ya sea en la interacción en medios digitales o convencionales o directamente, son mitos, son ideas, desinformación que se sigue haciendo como real y sigue manteniendo muchas de las justificaciones por las cuales los llevan al consumo. Bien, entonces en esta fase previa de predisposición, los factores influyen muchísimo. ¿Por qué? Porque uno de estos factores, o cualquiera de los que sea individual, familiar o social, empieza a ver al consumo como algo viable. Entonces, en este primer aspecto, el sujeto empieza con una viabilidad hacia el consumo. Todavía no tiene contacto, pero ya hay información acerca de la siguiente fase que vamos a tener. Es la fase de conocimiento, que es qué tan cercano está la persona hacia las drogas. Y entre más cercano, evidentemente, como factor de riesgo, hace que sea mayor o más probable que este consume. El ejemplo de aquellos que aún siguen dando alcohol a los niños, ya sea porque culturalmente es divertido las caras que hacen, ya sea porque es una tradición familiar, ya sea porque es algo normalizado en la cultura, totalmente patrón de generaciones, pero en esta actualidad ya se ve la ironía y se puede detectar la ironía tal cual. Nuestro papel como terapeutas, como intervenientes en el proceso de adicciones, diría que no es el recalcar
o criticar la crianza de los individuos. Pero cuando tenemos una problemática de adicciones, sí podemos diferenciar lo que es beneficioso de lo que no es beneficioso. Más allá de si criticar cómo se cría una persona, es nosotros tenemos la información, el rol y el papel de poder diferenciar cómo debería de ser algo que protege a una persona y no que lo pone en peligro. ¿Por qué? Porque el ejemplo es claro, ¿no? De niño les daban cerveza y ahora que se les descontrola el problema, no les quieren ni abrir la puerta del zaguán, ¿no? Y terminan ahí brincándose y haciendo todo un escándalo por la colonia. Y ahí es cuando uno se dice, ok, entonces el que le dieran este consumo cuando era niño ocasionó todo eso. No, 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 no. Es parte de, es parte de este conjunto y que ahí era un punto de vista en donde, ¿sabes qué? Si esto se mantiene junto con otras situaciones, vamos a tener un problema cuando esto sea más grande. Entonces, decimos que en esta fase de conocimiento muchas veces influyen los factores que vimos de riesgo que son la familia. De la familia, también sigue estando la cultura y la sociedad alrededor en qué tanto puede adecuarse el sujeto y sabemos que hablando de comunidad y de la adicción como fenómeno social que está influyendo a todos específicamente, decimos que esto es una normalidad y esto es el día a día en donde pareciera que se abren más puntos de distribución de droga y como Oxxos en las comunidades, o sea, esto es altísimo. Bien, la siguiente fase es la de experimentación o la de inicio del consumo, el uso. Si pudiéramos poner dentro de las fases que vimos al inicio, hasta este punto decimos que hay un uso, ¿sale? El objetivo del individuo es consumir, no por obtener los efectos de placer, como lo haría alguien ya enganchado, sino para probar y experimentar. Para que una persona inicie el consumo influyen muchos factores, por ejemplo, la etapa anterior, que es la de conocer las drogas o qué tan cerca está de las drogas, la intención de probarlas a partir de la facilidad para conseguirlas, y consumirlas y la facilidad de conseguirlas es muchísima. Es barata, es fácil, es rápida. Entonces, para el individuo siempre va a ser fácil el consumo. Y eso es importante a tener en cuenta. La accesibilidad que el paciente tiene para conseguir las sustancias tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque regresando, y aquí también limito el factor familiar, me muevo. Hay familias que no entienden que la familia es un factor de riesgo. Pero también tenemos que entender esa parte empática donde la familia trata de solucionar el problema de acuerdo a lo que ellos conocen o de acuerdo a cómo ellos puedan entender la situación. En donde se llega al punto donde padres autorizan el consumo de los hijos siempre y cuando sea en la casa. Mejor que consumas aquí y no allá afuera. ¿Cuál es la diferencia? Mejor que consumas delante de nosotros y no con personas desconocidas. Bueno, la única diferencia es que está dentro de un techo. ¿Por qué? Porque toda esta desinformación, como lo decía, toda esta sí, ignorancia sobre el tema hace que las formas de quererlo solucionar solo crean más conflicto en lugar de realmente presentar una solución óptima para los individuos o para la familia. Entonces, dentro de esta fase de experimentación, la familia influye muchísimo. ¿Por qué? Porque hay, al igual que el tema sexual, hay muy poca comunicación en tanto estos temas específicos hacia los adolescentes. Solo se les habla de las consecuencias, mas no se les habla de qué hacer con sus problemas, con su expresión emocional, cuando se sientan mal, cuando tengan un problema. Solo se les habla de que son malas. Y a veces no es tanto que les hablas que son malas, sino que se les comparte incluso los efectos o lo bueno que pueden obtener de ellas, lo cual crea un sesgo en la persona donde lo que busca es experimentar para ver si es cierto que te hace sentir bien. Y todo esto que tiene que ver que en la familia tal vez haya una falta de educación de límites, haya una falta
información donde se les enseña a valorar lo que los pone en peligro o lo que los protege. Y sí, todo esto tiene que ver con desde la educación y desde el cómo en casa se les pone límites, porque yo siempre lo he dicho, el límite que no se aprende en casa y que no se pone en casa, es el límite que le va a enseñar o le va a poner la sociedad. Y la persona que no aprendió a respetar en casa, menos lo va a hacer en una escuela. Y la persona que no aprende a respetar en casa ni en la escuela, pues alguien en la calle le va a tener que enseñar a cómo respetar. Llámale patrulla, llámale juez, llámale condena, llámale demándale, llámale orden de restricción. Solo así los individuos empiezan a aprender de lo que son límites. Y aún así, hay quienes mueren sin querer aprender límites, en donde tal vez el último límite o esta ingobernabilidad le llamarían dentro de las clínicas, la ingobernabilidad se la tenga que poner ya un hospital, una clínica o hasta una condena. Entonces, es necesario nosotros ir con el mensaje de la prevención mediante la información, de una mejor crianza a través de enseñarles lo básico a las personas, de que es discernir lo que me causa un beneficio y lo que no me causa un beneficio. Cosa súper importante. ¿Por qué? Porque solo así podríamos evitar muchas de estas problemáticas y que el individuo llegue hasta este punto de convencerse al consumo de sustancia. Bien, vamos con la siguiente fase. La siguiente fase es la de consolidación. Aquí ya hay un abuso de sustancia, ya pasó del uso y ya tenemos que, de acuerdo a lo obtenido, la experiencia de la droga, la persona decide continuar o detener el consumo. Y si habláramos de números, si obtuvo placer en el consumo, la persona lo va a continuar. Y el índice es muchísimo. Si al consumir consiguió aprobación o rechazo, también influye para mantener o no el consumo. Porque dentro de las cosas que uno obtiene cuando consume, en esta fase también tiene que ver con lo social. Si esa vez que se emborrachó, hablaron de él y ahora ya lo vuelven a invitar, quiere decir que a pesar de que físicamente se sintió mal por la resaca, de que llegó a vomitar, de que llegó a marearse, no influye tanto como el apartado social donde fue buena la recompensa, ¿no? Esto hablando en los jóvenes, en donde obtuvo valor, se puso a bailar, le habló a la chica y le habló a chico, convivió, fue el centro o realmente disfrutó con los demás, más allá de los efectos físicos desagradables, la aprobación o este apartado social lo va a hacer repetir. Y más allá de si obtuvo placer al consumo, si hubo una socialización buena y si también obtuvo una recompensa social o de aprobación de los demás, lo más probable es que el sujeto lo vuelva a hacer. Y esto es así como se empieza a hacer un patrón repetitivo, esperando ahora sí, ya no experimentar, sino obtener lo básico que ya se obtuvo una vez. Entonces decimos que es fase de consolidación porque el sujeto ya aprobó, ya obtuvo y quiere o dejar o volver a obtener lo mismo. Y cuando uno obtiene algo agradable, como seres humanos, lo vamos a volver a hacer para volver a obtener eso agradable. La fase de mantenimiento o abandono. Si al seguir consumiendo esta sustancia se obtienen ciertos beneficios o efectos agradables mayores a las consecuencias negativas, es muy probable que la persona decida mantener el consumo. Hay personas que, como decía hace rato, tenemos que hacer la lista de qué es lo que ha obtenido con el consumo. Hay personas que han obtenido trabajos consumiendo, de decir esta persona es alcohólica y conoció que su jefe es alcohólico y al irse a tomar con su jefe alcohólico y ponerse borracho con su jefe alcohólico, obtuvo un aumento. Entonces decimos que el alcohol le dio un aumento. ¿Por qué? Porque a través de la convivencia del alcohol y a través de que él también era alcohólico, obtuvo un trabajo. Entonces aquí decimos cómo vamos a poder hacer que el individuo deje el alcohol si hasta su trabajo lo consiguió gracias al alcohol. Eso es a lo que me refería, todas las cosas que está obteniendo y obtuvo en consumo el individuo, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Si obtuvo placer, si realmente obtuvo desestrés, si realmente obtuvo incluso se le bajó la ansiedad, incluso obtuvo enfoque en una tarea o también si se relajó, tenemos que tenerlo en cuenta porque son cosas que ahora vamos a tener que ayudar a que el individuo cubra por sí mismo. Mientras no las cubra por sí mismo, siempre va a requerir de esta sustancia externa para hacerlo. Entonces, es necesario que
hagamos esa lista de comparación, no satanizando la sustancia, sino más bien siendo realistas y conscientes a lo que obtiene cuando hace este consumo. Porque si habláramos ya de conducta, también esta conducta que él lleva a cabo de repetir este patrón tiene una funcionalidad, pero esto ya es un poco más complejo para psicología. Bien, entonces, dependiendo de la balanza de lo que obtiene, si el placer es mayor que los prejuicios, como en la fase anterior, esto se consolida. Pero si el individuo llega a ese punto donde se da cuenta que los prejuicios o la factura son menos que el placer, decide dejarlo o abandonarlo. Dentro de la literatura de doble A, que en su momento vamos a ver doble A es una alternativa o es otra forma desde el cual se ve la adicción en donde también requiere llamémosle estudios específicos, al final del día es eso, una alternativa, es un tratamiento alternativo al cómo trabajar estas enfermedades, ¿no? Con sus propios estamentos específicos y su propio régimen de trabajo específico. Y dentro de esta literatura también se determinan diferentes tipos de adictos y uno de ellos se les determina el adicto fuerte, que es aquel que tiene la voluntad o capacidad de dejar de consumir directamente, ¿no? Pero llegado a este punto creo que el panorama es bajísimo, la probabilidad, la estadística es bajísima de personas que llegado a este punto de mantener toda esta sustancia realmente lo dejan por sí mismos. O tiene que ocurrir un evento donde él sea capaz de identificar las consecuencias por sobre lo que obtiene con las sustancias y ese punto de razonamiento también los hay, sí, también los hay y sí existen, pero son bajísimos en comparación de los que no llegan a este punto, sino más bien se consolidan en el consumo y su única necesidad es seguirlo manteniendo. ¿Ok? Bien, tenemos otra fase, que es la fase de recaída. Y en esta fase de recaída, el abandonar el consumo y algo claro, y si hay algo que tiene seguro el paciente que entra en rehabilitación es que va a estar latente a la recaída. Decimos que hay una recaída cuando el proceso de abstinencia se mantuvo por un tiempo estimado de un año. Se dice que hay reincidencia cuando solo va a menor de 6 meses. Esto desde la psicología. Entendiendo esto, el paciente va a tener una dificultad para mantener esta abstinencia, por lo tanto pueden siempre estar latentes a la recaída. Hay puntos en donde una rehabilitación, dependiendo de cuántas veces ha transicionado hasta el paciente y qué tanto ha experimentado la adicción, que aquí ya no hablamos de una resolución hacia la abstinencia, sino de qué tanto podemos alejarlo de la recaída. Le llamamos que este paciente ha demostrado más de una vez en el patrón no poder alcanzar una abstinencia. Entonces ahí decimos que el papel no gira en torno a mantenerlo en abstinencia, sino en alejarlo lo más posible de la recaída. Y nos centramos en la recaída, y más allá de llevar el proceso de trabajo de la rehabilitación, nos centramos en qué hacer ahora cada vez que llegue la fase de recaída, el controlar los periodos de recaída, en donde tal vez esta paciente recae cada 15 días. Entonces, nos tenemos que centrar en que tenemos que alargar ese proceso de recaída, en donde cada proceso de recaída es también incluso necesario para poder valorar, siendo científicos, si habláramos de ya parte más concreta y más específica. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Entonces, esto es ensayo y error para el paciente y dentro del error entra la recaída. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la recaída a veces entra el fenómeno donde el sujeto se resigna, llega a la resignación, donde dice, bueno, si ya consumí, pues ya está todo perdido, cuando no es así. Incluso nosotros tenemos que valorar que aún ante el error de la reincidencia o de la recaída, todavía continúa el proceso y más bien aquí es donde se ve que tanto se trabajó durante el proceso. A la familia a veces les asusta el término de recaída y esa es una de las preguntas más comunes que hacen junto con la de ¿y ahora que salga, qué hago? Es nosotros darles información en donde, y ahora que recaiga, ¿qué hago? Y a veces la familia piensa que si recae inmediatamente requiere otro proceso de rehabilitación.
cuando en realidad la rehabilitación es parte de las fases y más bien qué tantas herramientas también puedan desprender ellos ante ante el cometer el error, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos, recordemos que están aprendiendo incluso a solucionar conflictos y a aprender a cometer errores sin llegar a esta parte de la resignación de decir, bueno, recaer es perder todo el proceso. Reinicia el proceso, pero aún así entra en juego muchas de las características que se le enseñan durante la rehabilitación y el proceso de intervención. Entonces, la fase de recaída muchas veces reinicia todo y es parte de ese ciclo de la enfermedad crónica. Bien, ok, por último, vamos a presentar, de acuerdo a este autor, que nos presenta de una forma algo común para que podamos entender la adicción como si fuera una etapa de amor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estudios neurológicos nos hacen ver que una dosis de metanfetamina produce incluso mayores niveles que el enamoramiento. Sabemos que el enamoramiento es esta etapa del proceso de una relación, una vinculación, en donde coloquialmente se sienten mariposas en el estómago, el revoloteo, la aceleración del corazón, y eso, pues, neurológicamente es los neurotransmisores funcionando y activando nuestro circuito de recompensa, cosa que va a quedar aquí en las actividades y tareas para entenderlo un poquito. Pero si tuviéramos que hablar de la adicción como amor, aunque no lo crean, hay pacientes que sí lo expresan así, que están enamorados de la sustancia de la que llegaron, tanto que no pueden dejar de pensar en ella, tanto que solo piensan en ella, como lo vimos durante las fases de uso, abuso y dependencia, sí, lo vuelven una costumbre. Y sí, no llamaría amor, pero aquí tenemos una situación donde su cerebro está viviendo la misma segregación de sustancias que como estar enamorados. Por tanto, es una relación tóxica. Si me lo preguntan, ellos llegan con esta relación hacia la sustancia demasiado eh, alta, que podríamos decir que es su relación tóxica. Bien, según este autor, de una universidad, nos plantea que la adicción es como estas fases: enamoramiento, luna de miel, traición, la ruina y aprisionados. En la etapa de enamoramiento nos dice que se produce de las primeras experiencias con la droga. Si el primer contacto con la droga es agradable, existe mayor probabilidad de que éste se vuelva a producir y cada vez se vuelve a disfrutar más este consumo. Se va haciendo cada vez mayor el enamoramiento o la atracción apasionada. Se produce un cambio en el estado de ánimo, causando principalmente una alteración en la química cerebral. Lo primero que pasa cuando al adicto, ya a la persona que está en dependencia de sustancia y se le prohíbe la sustancia, el químico propiamente dicho, lo primero que hace es buscarla. Al igual que con los primeros enamoramientos, en donde aunque te decían que no ibas a ver a esa persona, te escapabas y lo ibas a ver a escondidas o como sea, o lo pensabas o le escribías cartas, ahora le mandas mensajes de texto, el chiste es que lo veías. Pues con el adicto es lo mismo. A veces entre más se les prohíban, más deseo les causa. Y un deseo los va a llevar a una conducta motivada a quererlo. Entonces, en este primer momento de adicción, se enamoran totalmente de la sustancia si la primera vez fue muy buena. Bien, vamos con la luna de miel. Aquí el individuo aprende que con la droga su estado de ánimo cambia, que puede evadir momentáneamente el mundo, pasarlo bien o al menos no pasarlo mal, pasando los problemas que acontecen a su alrededor. La persona se vuelve adicta, no solo comienza a consumir por problemas, sino en muchas ocasiones por diversión. Aquí el futuro del adicto no vive lo negativo, no vive la tolerancia, no vive la abstinencia, sino todo es positivo, todo es maravilloso, todo es placer. Aquí él todavía tiene esa falsa idea de control de que lo deja cuando él quiere, se siente bien seguro, siente que eso es lo que quiere, no se da cuenta que esta relación se basa en lo artificial, llamémosle que hasta es un engaño y está llena de falsas promesas, de burbujas, ¿no? En donde todo este placer que él siente, toda esta luna de miel, toda esta miel, todo esto amoroso que él siente, simplemente es lo ficticio y mientras los efectos de la droga estén en el cuerpo, ¿no? Dirían
Si esto fuera un matrimonio es mientras están enamorados, mientras la miel y no llegan los problemas todavía. De ahí pasamos precisamente a la siguiente fase, la traición. De acuerdo a este autor, nos dice que aparecen problemas y consecuencias negativas, como en la salud, familiares, trabajo. El adicto se va deteriorando en sus relaciones personales y profesionales e incluso se puede ver involucrado en actividades ilegales para mantener lo bien que se siente cuando consume. Pero aquí ya empieza el fenómeno de la tolerancia, en donde ya no son mieles, ya necesitan más y cada vez que no obtiene ese más, el efecto o la ansiedad llega al doble, en donde ya consumen no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Se siente traicionado porque lo que le daba bueno de la adicción ahora ya no se lo da. Y al contrario, le da malas sensaciones, ¿no? Diríamos es cuando, pues sí, el matrimonio no se sostenía solo de amor y de abrazos, sino se dan cuenta de que esto es muchísimo más complejo. El príncipe no era de armadura, sino que realmente tenía sus defectos. Y en la ruina, en esta fase, el adicto cada vez necesita más los efectos positivos de la droga, como en un principio. Necesita una gratificación inmediata, pero ya no la obtiene por el proceso de tolerancia y por la dependencia física, ya no obtiene el mismo efecto con la misma cantidad. En algunas necesidades requiere ese sentimiento de que la sustancia está en su organismo, aun cuando sabe que ya no le hace sentir bien. Eh, Se despierta la compulsión, despierta la obsesión y en estas situaciones ya hay descontrol. Aquí ya hay una situación donde en un primer momento la sustancia es agradable, es dulce, pero en un segundo momento esto ya es desagradable. Esto ya no es beneficioso, lo sabe, eh, y ya no es disfrutable, ya es sufrimiento. Aquí es donde decimos es cuando se da cuenta que esta relación ya no funciona, pero a la vez no puede dejarla. ¿Por qué? Porque sigue esperando o sigue queriendo que sea como el primer día. Y si se dan cuenta, si lo explicamos así, esto aplica muy bien para las relaciones codependientes igualmente o los dependientes emocionales, que en su momento vamos a ver. La última fase es aprisionados. En esta fase, en la desesperación por la sustancia o estar en actividad, deja todo, a todos los demás. Como prioridad es mantener la adicción. La persona ha dejado de ser ella misma y mantiene sus intereses solo preocupándose por y para el consumo. Es impulsiva, es descontrolada y expresa. Se caracteriza por la destrucción personal y regresar de aquí es difícil. Aquí decimos cuando ya toca fondo, personalmente, individualmente. Y es importante porque hay tres cosas y de las que estamos hablando, que son las primeras que pierde el sujeto y de las que se descontrola. Y la cuarta cosa es la individual. Lo primero que pierde el sujeto es lo social, lo familiar, y empieza a afectar a la familia. Lo segundo que empieza a afectar al sujeto es el organismo, es el cuerpo. Y lo tercero que empieza a afectar al sujeto es todas estas emociones, todo este descontrol emocional. Pero aún así el sujeto sigue pensando en sí mismo, sigue pensando en él, en este egocentrismo, donde lo único que hace él es para sí. Se vuelve manipulador, controlador, chantajista, pensando solo en él mismo y el único que se tiene que sentir bien es él mismo. Pero cuando ya llegamos a este punto donde se pierde incluso a sí mismo, deja de ser egocéntrico para ya solo ser eh, única persona, o no persona, perdón, lo único en lo que piensa es ya ni siquiera en él mismo, ya no es ni egocéntrico, ahora es, llamémosle drogocéntrico, no sé, donde todo y su pensamiento y lo que es él ya gira en torno a la droga. Aquí ya se perdió, aquí decimos que se perdió su autoconcepto, su autoestima, su autoimagen, incluso ya no tiene ni siquiera un egoísmo o un egocentrismo. Lo llega a demostrar ante los demás y la familia para seguirse protegiendo, pero incluso ya no piensa ni en sí mismo, ya no piensa ni en quiero sentirme bien, no, lo único que piensa es quiero tener la droga en mi cuerpo, quiero esa versión de mí. Como al inicio, quiero esa versión de mí que disfrutaba, quiero esa versión de mí que era feliz, quiero esa versión de mí que bajo la sustancia
se olvidaba y era placentero. Ahora lo único que gira en torno a él es esa fantasía, esa regresar a esa primer parte del internamiento donde se olvidó incluso él mismo, se olvidó a sí mismo y aquí es cuando entra el vacío existencial, perdón, y entra la tendencia a la depresión donde como personas se perdieron, se destruyeron tanto que ahora ya no hay ni un egocentrismo, sino simplemente ideas pensando en esa fantasía de quiero ser lo que era cuando consumía las primeras veces, ¿no? Que también es una fantasía. Entonces, si tuviéramos que definir la adicción de acuerdo a etapas, como si fuera un romance, estas también son. ¿Bien? Ok. Con esto finalizamos la sesión, la clase número 2 del Diplomado de Adicciones. Se les estará subiendo los ejercicios y las tareas en el portal correspondiente. Recuerden ponerse al margen, al tanto, ir haciendo sus tareas a su ritmo y sobre todo entregar cualquier duda, cualquier pregunta. Estamos al tanto, ¿sí? Por el día de hoy sería todo. Yo los veo la próxima clase. Muchas gracias.